Allá va de nuevo. Bien, ahora sí, ¿no? Les decía entonces que en la teoría de la argumentación, en particular el modelo de Tolman, lo que se plantea es que todo proceso argumentativo debe tener una estructura mínima. Y esa estructura mínima pasa de los datos, que es, digamos, el inicio a partir del cual hay todo el desarrollo argumental, y luego vienen las conclusiones, que sería esta C que está acá. Esta C que está aquí, que son las conclusiones, nos dice Tolman, son la base para decir, en tanto que yo tengo estos datos, puedo concluir tal cosa, ¿no? Pero eso no basta, nos dice el compañero Tolman. Nos va a decir que además de los datos, estos datos deben estar respaldados o deben tener detrás ciertas garantías. ¿Y a qué le llama garantías? Bueno, le llama a las proposiciones que nos llevan de los datos a la conclusión. Es decir, yo planteo datos, pero no necesariamente en esos datos está implícita la conclusión o el conjunto de argumentos que me llevan a la conclusión. Las garantías son efectivamente ese conjunto de proposiciones que a partir de los datos me llevan a la conclusión. No son un dato adicional las garantías, sino afirmaciones generales que tienen cierto carácter condicional. En tanto que tengo estos datos y puesto que A, B, C de argumentos, por lo tanto, C. Pero nos va a decir Tolman, las garantías tampoco bastan, ¿no? En un modelo de argumentación de esto que él llama la nueva retórica o la nueva lógica, también las garantías exigen que empleemos lo que él llama respaldos. ¿Y qué es este respaldo o este conjunto de respaldos? Bueno, son normalmente otras certezas de carácter, digamos, teórico, de carácter epistemológico, sin las cuales las propias garantías que estamos presentando carecerían de la autoridad y vigencia que se requieren para presentarlas como argumentos. Entonces, hay todo un entramado, nos dice Tolman, que debemos considerar. Cuando yo tengo ciertos datos, cuando yo tengo ciertas informaciones, estas informaciones, no por estar ahí o por provenir de un método científico, como es, utilicen la estadística, eso no necesariamente me autoriza a afirmar ciertas cosas. Ya veremos cómo en estadística, por ejemplo, una adecuación que yo estoy haciendo de esta teoría de la argumentación y digamos, adaptándolo a lo que es la explicación de la racionalidad y las formas elementales de raciocinio estadístico, es que las garantías son procesos de explicación a partir de ciertos axiomas que tenemos, ¿no? Y esa axiomatización parte también de ciertas teorías o ciertos teoremas generales que me permiten sostener a partir de esas garantías que esos datos están puestos ahí. Ahora bien, Tolman nos va a decir que también existe lo que llama él las excepciones, ¿no? ¿Qué son estas excepciones? Bueno, son condiciones que nos permiten establecer salvedades respecto de las conclusiones. Por ejemplo, yo puedo presentar ciertos datos y puesto que esos datos, o a partir de esos datos, puesto que hay una serie de proposiciones ya elaboradas en la teoría y que esas proposiciones, las garantías están respaldadas o tienen estos respaldos, bueno, funcionarán siempre y cuando tal cosa, ¿no? Hemos visto y vemos normalmente que las y los economistas nos hablan de esta frasecita famosísima de ceteris paribus, ¿no? Todo lo demás constante. Bueno, lo que implica ese todo lo demás constante es de alguna manera un equivalente a esto que nos pone Tolman, a menos que ocurra otra cosa, ¿no? Entonces, nos va dando todo este entramado y un último elemento que a mí me pareció muy importante para iniciar el curso con esta teoría de la argumentación es que las conclusiones, generalmente cuando se aplicaba la lógica aristotélica, se aplicaba a rajatabla, ¿no? No sé si ustedes, alguien llevó lógica y seguramente recuerdan que había tablas de verdad, ¿no? ¿Se acuerdan? Para la conjunción, bueno, había que tiene el conectivo lógico y, la Y, había diferentes valores o criterios de verdad, ¿no? Cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, entonces la proposición
puede ser considerada como verdadera, en todos los demás casos es falsa, ¿no? Al revés, en la disyunción, cuando yo digo o es verde o es rojo, la proposición será verdadera siempre y cuando una de las dos proposiciones sea verdadera. En el caso de que las dos sean falsas, es el único en el cual la disyunción se puede catalogar como falsa en su conclusión. Entonces, estas, digamos, camisas de fuerza que tenía la lógica aristotélica, en este tipo de modelos de argumentación que son lógicos, pero que no responden a este esquema de la lógica simbólica, la lógica aristotélica, la lógica silogística, tienen modelizadores, les llaman. Y esos modelizadores también son exigibles porque, dado que, por ejemplo, en estadística, decía hace un momento, siempre hay un error implícito en todos los cálculos que desarrollamos, entonces debemos ser cautos, cautas en la modalización, de nuestra conclusión. ¿A qué se refiere el modalizador? Nos dice Tolmin que hay diferentes posibilidades cuando uno construye un argumento y una conclusión. Una de ellas, o estas, digamos, van a estar determinadas por el grado de certeza que nosotros le atribuimos a la conclusión que construimos. Por ejemplo, con estos datos, puesto que tales teorías, debido a tales respaldos, salvo que ocurra tal cosa, puedo decir que posiblemente ocurra tal cosa en el año 50, ¿no? Ese posiblemente es el primer modalizador del que nos habla Tolmin. Y ese posiblemente se refiere a que hay una condición de posibilidad, pero no necesariamente una probabilidad. Quiere decir que hay un nivel de certeza bajo, ¿no? Cuando nos dicen, oye, ¿vas a ir al cine? Posiblemente. Bueno, ese posiblemente implica que quizás sí, que quizá no, o quién sabe, diría un clásico, ¿no? Entonces, la modalización de la conclusión le alerta a quien presentamos los resultados que se trata de una conclusión que tiene cierto nivel de certeza. Ahora bien, un segundo ejemplo pudiera ser, ¿no? Con estos datos, puesto que G, debido a tal cosa menos que tal, probablemente o con un 30% de probabilidad yo puedo pronosticar que va a llover. Ah, bueno, ese probablemente implica ya un nivel de certeza diferente, ¿no? Porque nos está diciendo incluso con número 30% de probabilidad, es decir, hay un margen de 70% que no ocurra, pero no está engañando y no está también llamando a que le creamos respecto de una afirmación que no necesariamente se va a cumplir o que no se puede cumplir, porque nos está dando fundamentos teóricos, fundamentos epistemológicos, se establecen las excepciones que pueden ocurrir y nos da el grado de probabilidad. Y hay otros dos modalizadores, cuales nos habla Tolmin en términos generales, que son el seguramente o el improbablemente o el imposiblemente, ¿no? Es imposible que ocurra tal cosa. Ah, bueno, la imposibilidad implica grado cero de probabilidad, ¿no? Cuando decimos es seguro, ¿no? Es un evento seguro, se dice en estadística, en teoría de conjuntos, bueno, eso quiere decir que hay un 100% de probabilidades de que ocurra tal cosa. Entonces, este esquema de argumentación me parece que es tremendamente útil cuando uno piensa desde la perspectiva estadística, porque nos da la posibilidad de ordenar con mucha claridad los supuestos, la teoría, los respaldos que tenemos, las excepciones que pueden encontrarse respecto de lo que estamos hablando y entonces sí establecer una conclusión que en todo caso deberá estar modalizada. Es decir, tenemos que establecer si hay seguridad completa de que ocurra, si hay seguridad completa de que no ocurra, el evento vacío, como se dice en la teoría de la probabilidad, si hay ciertos niveles de posibilidad o si hay ciertos niveles de probabilidad. Cuando somos capaces de comprender que así es como se piensa estadísticamente, no necesariamente con el modelo de Tolmin, pero sí a partir de modelos de argumentación que podemos utilizar a partir de ciertos datos, bueno, estamos avanzando hacia una buena generación explicativa de los fenómenos que tenemos interés de investigar. Este curso nos vamos a quedar al nivel de construcción de este primer elemento del modelo de Tolmin, que sería los datos. Pero no olvidemos que disponer de buenos datos es lo que nos da la posibilidad de entrar a la discusión o al debate de otras cosas. Es decir, si no tenemos
la capacidad de armar buenos datos, si no tenemos la capacidad de construir buenas informaciones en el sentido de estar científicamente construidas, en el sentido de estar científicamente diseñadas con error controlado, con error conocido y con error comunicado, pues entonces nosotros no estaríamos, si no contamos con esto, ya en la posibilidad luego de avanzar hacia la generación de explicaciones de cualquier tipo. Ahora bien, lo que vamos a ir avanzando o en lo que vamos a ir avanzando en el curso es un conjunto de conocimientos o de elementos que le dan base a lo que es la teoría estadística en general. Debemos entender en esa perspectiva que para el análisis que vamos a iniciar, que es nivel descriptivo en esta primera presentación, el nivel descriptivo exige muchas cosas, ¿no? A veces, cuando uno habla de estadística descriptiva, mucha gente dice, ay, qué chafa, ¿no? Nomás estás describiendo datos, ¿no? Bueno, en realidad la descripción de los datos es la base de todo lo demás de la estadística, ¿no? Si no sabes describir datos, no puedes hacer nada más, ¿no? Sin una buena descripción es prácticamente imposible llevar a cabo inferencia, es prácticamente imposible avanzar a métodos explicativos o comprensivos o ya métodos avanzados, ¿no? Pudiéramos estar hablando de ecuaciones estructurales, pudiéramos estar hablando de metodologías como las clases latentes, varios métodos que se están utilizando ahora y que evidentemente requieren de tener la capacidad y las bases de entender esto de lo que estamos hablando. Quiero introducir dos conceptos adicionales que son fundamentalísimos y que son la materia prima con la que trabaja cualquier persona que se dedica al análisis estadístico. Seguramente ahí ya ven la pantalla, ¿no? Ay, perdón, la quité. Acá va a estar. Y estos dos conceptos que son fundamentalísimos para cualquier persona que se dedique al análisis estadístico es el de la población y la muestra. Generalmente, cualquier persona que trabaje con datos va a estar trabajando con muestras, ¿no? Va a ser muy difícil, ¿no? A menos que estemos en ámbitos donde haya poblaciones muy pequeñitas, que estemos trabajando con toda una población. En ese sentido, es importante entender que con base en los principios que yo mencionaba hace un momento, podemos asumir o suponer que una muestra puede ser representativa de esa población. Es uno de los grandes supuestos que tiene la estadística y lo veremos con todo detalle más adelante, porque se supone que la estadística puede llevarnos a partir de muestras pequeñitas a establecer conclusiones para toda una población. Entonces, una serie de datos estadísticos, hay que entender y repetir, es un conjunto de mediciones que se efectúan a determinado número de individuos, objetos, lo que ustedes quieran, ¿no? Es este proceso del que yo les hablaba, que nos invitaba, o al cual nos invitaba Gauss, de cada que puedas cuenta, cada que tenga la oportunidad, haz un conteo, eso te va a ayudar siempre, ¿no? Alguien seguramente ha leído Sherlock Holmes, bueno, los textos de Sir Arthur Conan Doyle, y en ellos, el personaje fantástico de Sherlock Holmes, si se fijan, siempre está contando, ¿no? Hay cuentos o obras de Conan Doyle donde la diferencia de resolver un caso no está dado que contó los escalones, contó el número de pasos que se dieron, contó el número de palabras que dijo tal persona. Es decir, la práctica de establecer conteos de manera ordenada, adecuada y científica es una disciplina que hay que construir en la vida cotidiana y en la vida profesional. Ahora bien, la población es el conjunto de individuos objetos en los cuales el investigador o investigadora están interesados, ¿no? Y cuando solamente se considera a un conjunto de individuos que forman parte de esa población, es cuando estamos hablando de una muestra. Esta diferencia es crucial para entender qué es lo que tenemos enfrente cuando alguien nos presenta ciertos datos. Lo primero que debemos preguntarnos cuando vemos un conjunto de indicadores, cuando vemos un conjunto de datos, una información agregada o una información organizada, es preguntarnos, ¿se está refiriendo a una población o a una muestra? Porque como veremos más adelante,
los cálculos estadísticos tienen ciertas variaciones dependiendo de si se trata de una población completa o si se trata de una muestra. Por lo tanto, tener claridad de qué estamos hablando es fundamentalísimo. Y respecto de las muestras, hay que decir, o mejor dicho, de las poblaciones, hay que decir también que hay poblaciones finitas o infinitas, ¿no? La finita y un consenso, digamos, se define como aquella que puede ser físicamente listada, ¿no? 5 borregos, 10 vacas, 20 bultos, o bien poblaciones que no pueden ser físicamente listadas de primera mano, ¿no? 10 millones de personas, 70 millones de registros, lo que ustedes quieran. Y también es bien importante entender esta noción de poblaciones finitas o infinitas, porque la teoría del muestreo justamente se basa en esta noción. El poder establecer que 386 individuos pueden representar a 10,000 o más sujetos de los que estemos hablando, tiene como, mejor dicho, tiene como a priori el hecho de que haya poblaciones finitas o infinitas. Hay un consenso también, lo veremos con mayor detalle, respecto de que poblaciones arriba de 10,000 individuos pueden ser consideradas ya como poblaciones infinitas. De hecho, a partir de esa cantidad de personas en una población o en una muestra, pues el número de individuos que forman la muestra ya no varía mucho, ¿no? Quizá ustedes se pregunten, bueno, ¿cómo es posible que una ciudad con 10,000 habitantes requiera 386 cuestionarios y una ciudad de 10 millones de habitantes requiera 390 cuestionarios? ¿Por qué es tan mínima, por qué es tan pequeña la diferencia de cuestionarios que requerimos para encuestar a una población de 10,000 frente a una población de 10 millones? El sentido común nos diría que si son 10 millones frente a 10,000, pues habría que multiplicar en la misma proporción. Lo que nos muestra la teoría estadística con base justamente en teoremas que se han desarrollado respecto del comportamiento de poblaciones finitas e infinitas es justamente que hay un límite de personas que se requieren para resultar representativas de toda una población. Entonces, entender si se trabaja con una población, si esta población es finita o infinita, y si se trata de una muestra, pues entonces es crucial. Recordemos también que las muestras pueden ser probabilísticas o no probabilísticas. La estadística, en general, va a trabajar siempre con muestras probabilísticas, es decir, donde todos los individuos de la población tienen una probabilidad conocida de ser seleccionados para participar o no en el estudio. Digamos que en términos generales se definirá así. Lo iremos viendo, insisto, con mayor detalle y precisión en las siguientes sesiones, que ya vamos a entrar directamente a estos temas, pero que para mí era fundamentalísimo en esta primera sesión darles todos estos elementos que son previos para la comprensión de lo que va a venir hacia adelante, que es ya propiamente la descripción de los datos. Vamos a ir viendo, como lo vieron o lo pudieron observar en el temario del curso, vamos a ir viendo cómo hay en el contenido la descripción de los datos, vamos a partir de el análisis básico de una base de datos que ya tengo preparada ahí y que vamos a ir obteniendo medidas de tendencia central, medidas de dispersión y vamos a ir avanzando hacia cuestiones más complejas que son todas parte, insisto, de la estadística descriptiva. Vamos a avanzar un poquitito como introducción, algo de estadística inferencial ya hacia el final del curso, pero que no se podrían entender sin estas consideraciones iniciales. Siempre que se incluyen datos, todo esto de lo que hemos hablado en esta primera hora de curso está implícito y es necesario tenerlo considerado para poder comprender, analizar, procesar adecuadamente la información. Bien, hasta aquí lo voy a dejar en esta primera sesión. Yo creo que es un conjunto de informaciones que les pueden a ustedes ayudar a entender la dimensión de lo que se habla cuando se piensa en esto que es la estadística, que insistiré yo, es una disciplina tremendamente sólida, cada vez con mayores recursos, cada vez con más avances, sobre todo a partir del potentísimo software que se está utilizando ahora, ¿no? Stata, R, ya hay gente que está programando R en Python y con una cantidad de posibilidades tecnológicas
que a partir de buenas descripciones permiten llevar a cabo análisis súper potentes respecto de la realidad. Bien, voy a dejar hasta aquí la grabación y con esto concluiríamos la primera parte de este tema.